Buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio al quinto seminario gratuito de 2012, organizado por la Universidad de San Martín de Porres, a través de la USMP Virtual, titulado La redacción en el siglo XXI, dirigido a docentes, alumnos, egresados y público interesado. Reconocemos la presencia de la doctora Milagros Guamán, jefa del área de tecnología educativa de la USMP Virtual, la licenciada Ana Raimondi y la licenciada Cintia Portas, ponentes del presente seminario, a las cuales invito a pasar al frente a ocupar sus respectivos lugares en la mesa de honor. Ahora le doy pase a la doctora Milagros para que brinde las palabras de bienvenida a la reunión. Buenos días, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al cuarto seminario gratuito La redacción del siglo XXI. Les hago llegar el afectuoso saludo del doctor Juan José Flores Cueto, director de la USMP Virtual. Esta mañana nos acompaña la licenciada Cintia Porta, la licenciada Ana Cecilia Raimondi, con un tema muy interesante. Un tema de cómo podemos nosotros aplicar, trabajar la redacción, la coherencia, los vicios verbales, todo aquel tema tan polémico en esta época con nuestros alumnos en un entorno virtual. Ellas además también son docentes de los diplomados de redacción de nuestra universidad, tienen a cargo cada una de ellas un curso específico y muy aparte de ser especialistas en lingüística nos van a compartir estas experiencias. Espero que sea una mañana interesante, productiva y al finalizar consultas que ustedes tengan y puedan atender a ellas. Gracias. Agradecemos a la doctora Milagros Guamán por sus palabras a todos los presentes. Enseguida, invitamos a la señorita Laura Cárdenas, del área de marketing y ventas de la USMP Virtual, quien nos presentará la oferta académica que tiene para todos nosotros. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Cárdenas. Soy representante del área de marketing y ventas de la USMP Virtual. Les voy a presentar a grandes rasgos lo que es nuestra oferta educativa, ¿no? En primer lugar, nosotros sabemos que la importancia de capacitarnos. Y a veces en capacitarnos no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de ir a un lugar o de trasladarnos a un lugar específico para poder aprender. Ahora, eso suele pasar por las diversas actividades que nosotros realizamos. Es por eso que la Universidad de San Martín de Porres, a través de la USMP Virtual, tiene esta necesidad, ¿no? Y por eso creó diferentes programas, tanto diplomados, cursos, talleres, ¿no? Para que la gente pueda estar desde la comodidad de su casa, de su trabajo, seguir realizando sus actividades, pero se pueda seguir capacitando y aprendiendo, ¿no? En esta oportunidad, como seminario de redacción, nosotros queríamos presentarles nuestro diplomado en redacción y ortografía para el buen estilo. Como le dice la doctora Guamán, tanto la licenciada Raimondi como la licenciada Porta enseñan en este diplomado. Por ahí también está otra de nuestros profesores, ¿no? De público, que también enseñan en este diplomado, el licenciado Bartra. Básicamente este diplomado busca lograr la confianza en el redactor, ¿no? De poder escribir de manera coherente, aprender lo básico desde lo que es la acentuación e inspiración, los signos de puntuación, ¿no? Ya un poco más complejo en lo que es redacción,
No, yo también he llevado como alumna también del diplomado, me ha servido muchísimo a mí, tanto también como para mi carrera profesional, que soy comunicadora. Nosotros también le damos la oportunidad a los participantes de llevar cada curso de manera independiente, ¿no? Este diplomado está saliendo para julio de 2012. Adicionalmente, la UCMP Virtual también presenta su programa Docente 2.0, que es dirigido a todos los docentes en todas las modalidades, ¿no? Y también al público en general que esté interesada en los TICs aplicadas a la educación o quiera involucrarse un poco más en lo que es la docencia. Entre ellos, vamos a destacar el diplomado de capacidades básicas. Este diplomado, digamos que es el inicio para introducirnos a lo que son las TIC y la enseñanza en la modalidad virtual, ¿no? Este diplomado tiene una duración de 6 meses, ¿no? Y la fecha de inicio es el 18 de junio. Al igual que el diplomado de producción de materiales educativos digitales y multimedia. Este es uno de nuestros diplomados que a la gente le gusta mucho porque involucra mucha práctica, ¿no? Enseñanza de videos, ¿no? Hacer presentaciones en papel flash, en Prezi, etc., ¿no? Este diplomado también está iniciando en junio de 2016. Adicionalmente también tenemos los cursos de MES, ¿no? Algunos cursos, los que están, ustedes pueden observar como un guioncito, tienen una duración de 2 semanas, ¿no? Y bueno, el costo es de 100 soles, se entrega con una participación. Los que no están son parte de nuestros diplomados, ¿no? Los pueden llevar, como ya había mencionado anteriormente, de manera independiente. Finalmente también tenemos nuestros talleres. Estos talleres también tienen una duración de 15 días totalmente virtuales, ¿no? Los cuales involucran todo lo que es Moodle y también tecnologías como Google, ¿no? Enseñar todo lo que es email, Hotmail, cómo crear docs en línea, incluso crear páginas web con los sites. Solamente recordarles el beneficio de la modalidad virtual, ¿no? En este caso la UCMP lo que brinda, ¿no? Que son asesorías, ¿no? Por medio de foros, de chats, videoconferencias, mensajería interna, ¿no? Nuestros docentes son nacionales, extranjeros, es una plataforma dinámica de accesibilidad, tiene fácil interfaz. Hay una asesoría permanente de parte del tutor y de parte también de nosotros, ¿no? Están las consultas online y soporte técnico en 24 horas del día, ¿no? Finalmente, yo controlo mis tiempos en el lugar que me encuentro. Gracias. Agradecemos a la señorita Cárdenas por una información tan completa y relevante que de seguro nos permitirá crecer como profesionales. Enseguida, les presentamos a nuestras ponentes de este seminario. La licenciada Ana Raimondi Álvarez, titulada en la especialidad de Lengua y Literatura por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Literatura y Lingüística en la misma universidad. Ha realizado un diplomado de segunda especialización en Dirección y Gestión Educativa en el Instituto Peruano de Administración de Empresas y estudios de Administración Educativa en la Universidad de Lima. Tiene más de 18 años de experiencia docente. Actualmente trabaja en la Universidad de Lima y en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Asimismo, a la licenciada Cintia Porta Chupillán, titulada en Educación Primaria por la Universidad Marcelino Champañat y bachiller en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como correctora de estilo en la Unidad de Virtualización Académica de la USMP Virtual. Actualmente labora como investigadora en temas lexicográficos para la Academia Peruana de la Lengua. Asimismo, dicta los cursos de gramática y literatura en la institución educativa Santa Cecilia. Además, es docente del diplomado en redacción y ortografía para el buen estilo de la USMP Virtual, quienes procederán a dar inicio a la exposición que lleva como título La redacción en el siglo XXI.
transmisión en directo desde el auditorio de la Facultad de Turismo, Psicología y Comunicación. A todos. Me ha tocado el tema de la importancia de la redacción en el siglo XXI y quise comenzar con el siguiente pensamiento que ustedes pueden observar, que tiene relación con nuestro quehacer como profesores, como personas dedicadas a la redacción en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Componemos y descomponemos mundos impulsados por diferentes objetivos, prácticas y teóricos, subrayando unas veces los rasgos esenciales de nuestras construcciones, otras veces los contingentes, decía Nelson Guzmán. No pude despojarme de mi afán de escribir un pequeño texto, dadas las circunstancias de ser una profesora que mayormente enseña el curso de redacción en las universidades que trabajo, donde se exponga de forma breve algunas experiencias al respecto del tema que hoy nos reúne, que es la importancia de la redacción en el siglo XXI. Tengo que confesar que no me fue fácil colocarme en el otro extremo de la orilla para ponerme el ropaje de la observadora, crítica de mi propia experiencia laboral como profesora, y a la vez pensar en nuestros queridos alumnos, calificados muchas veces como personas incapaces de salir airosos de situaciones que implican una cierta elaboración intelectual y de resolver cuestiones elementales relacionadas con la lengua escrita y también oral. Quiero que observen el siguiente enunciado y a ver si es que lo pueden descifrar. Posiblemente a algunos les parecerá chino, pero esta es una parte del chateo de los alumnos o de los jóvenes que realizan constantemente. Ahora pues a través del BlackBerry, ¿no? Que lo tienen, creo que se ha convertido en una extensión de su mano y constantemente lo tienen, y esto es una observación que los profesores que enseñamos lo notamos constantemente hasta en nuestras clases. Es una prohibición también que se le tiene que estar haciendo constantemente, porque es un batallar que no sé si debería ser una batalla. Justamente va por ahí la reflexión de hoy. Bueno, más o menos es lo siguiente. Dice, acabo de llegar a casa, tengo que irme en un rato. Salimos mañana. Esa B se supone que son besos, y ese simbolito es que la persona que le escribió está muy alegre, ¿no? Está contenta. Entonces, ese es el caso 1 que les estoy presentando. Les voy a presentar 3 casos. ¿Qué pensamos? ¿Es un nuevo lenguaje? Podemos calificarlo como un nuevo lenguaje, que es un maltrato del idioma, que es una jerga utilizada por los jóvenes, que es un nuevo código. Ya podemos clasificarlo como un nuevo código, aparte del lingüístico, del paralingüístico y del extralingüístico. Es un nuevo código que se ha creado, que es una identidad juvenil, es una expresión de un sentido de pertenencia a un grupo determinado. Bajo estas interrogantes, quiero expresarles lo siguiente, que nosotros sabemos que el surgimiento de Internet revolucionó la manera de comunicarnos. En estas circunstancias, el chat nace como un nuevo sistema de comunicación cuya peculiaridad se localiza en el uso de los jóvenes principalmente. Este nuevo lenguaje es la aplicación de una lengua, en nuestro caso el castellano, en un sistema de comunicación netamente sincrónico en Internet que posibilita la comunicación entre una o más personas ubicadas en diferentes lugares. Dentro del proceso de estructuración del mensaje, de los que chatean, el que hemos observado, se utilizan diferentes herramientas
creadas especialmente para el propósito de la comunicación. Como ustedes ya deben conocer, los emoticones o las caritas, o también las combinaciones de letras y de signos de puntuación del teclado, etc. Como el chat tiene la característica de ser mensajería sincrónica, es importante mantener la comunicación en forma constante, por lo cual en la mayoría de los casos ni siquiera se presentan estructuras oracionales, como podemos observar, completas, tampoco se respetan las reglas de ortografía, los acentos prácticamente no existen, no se colocan en las palabras y las mayúsculas no son necesarias, no creen que sean necesarias cuando deberían serlas. Vamos a pasar al caso número 2. No sé si sea más problemático para los profesores que enseñamos redacción, pero esta es una redacción, se supone formal, del curso de lengua 1, cuyo tema es la vocación profesional, y el emisor es un alumno universitario de primer ciclo. Voy a leer, dice así: la decisión de una carrera es, una cosa súper difícil, principalmente si no tienes las cosas bien en claro. Es decir, debemos saber en qué parte de la sociedad nos desenvolvemos mejor como persona y profesional, sin pensar en la parte que da dinero como factor principal y si como, ¿no? Ahí no es como una recompensa. Entonces nuevamente va a las preguntas. ¿Qué encontramos en el texto? ¿Es un texto académico? ¿Se puede considerar un texto académico escrito en lenguaje informal? ¿Puede existir? Hay un umbral cultural pobre de parte de estos alumnos que escriben, que ni siquiera podremos decir que saben lo que el tema a redactar. ¿Hay faltas ortográficas y gramaticales evidentes? Sí, cierto. ¿Hay un modo de escribir normal en un joven de primer ciclo de la universidad? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Utilizamos una utilización de un lenguaje oral súper difícil, por ejemplo. Al decir súper difícil un lenguaje oral, los chicos no pueden discernir entre lo que es una lengua oral y una lengua escrita. Hay una utilización de la coma en forma incorrecta cuando separa el sujeto y predicado. La decisión de una carrera, es, una cosa súper difícil. Hay uso de palabras baúles, como cosa, cosas, o verbos no exactos para la situación comunicativa. Hay signos abreviados como la Q y el apóstrofe. Hay una falta de concordancia de lógica y cohesión en el texto, porque al final no se sabe qué es lo que quiere transmitir, porque el alumno no tiene claro al momento de comenzar a redactar cuál es la intención comunicativa, qué es lo que quiere transmitir. No sabe ni él ni quién es él como emisor, porque estos son los casos que nosotros tenemos. Tampoco sabe quién es el receptor, si es un alumno de quinto secundaria, si es un alumno de primaria, si es un profesional. Hay una falta de una base teórica que permite escribir un texto adecuado. Hay un uso de la segunda y primera persona gramatical indistintamente utilizado. Aquí va el tercer caso. Son 3 enunciados que los he colocado de manera indistinta para que podamos observar y criticar y ver si es que verdaderamente esas comas o esos puntos son elementos indispensables para el entendimiento del significado de los enunciados. El primer enunciado dice: las fuerzas rusas controlan la ciudad de Grozny de día, y de noche los pobladores las utilizan como pueden. El segundo enunciado: las fuerzas rusas controlan la ciudad de Grozny de día y de noche, punto. Los pobladores las utilizan como pueden. Y el tercero: las fuerzas rusas controlan la ciudad de Grozny, punto, de día y de noche, los pobladores las utilizan como pueden. ¿Qué sucede cuando el alumno obvia el uso de la coma en un texto?
¿Qué ocurre cuando la coma para él no es importante y la coloca donde quiere y como puede también? ¿Le da lo mismo colocarla en cualquier lugar de la oración? ¿Las oraciones tendrán el mismo significado en los tres casos que hemos leído? La respuesta creo que es clara. Es no, porque los tres enunciados significan distintas cosas. La coma utilizada, como todos sabemos, sirve como un elemento organizador y significativo en los tres enunciados, que según la posición que ocupe ella, nos dará significados distintos. Pero qué difícil se le hace al alumno y a los que redactan entender la importancia de los signos de puntuación dentro de un escrito. Como una reflexión final, son las preguntas que nos hemos hecho. Quiero decir lo siguiente: si entendemos la competencia textual como la capacidad para comprender y producir diferentes tipos de texto, según lo requieren las situaciones comunicativas, podemos decir que se presenta en nuestra población estudiantil una situación problemática en déficit en materia de estructura formal y por ende una situación de frustración constante del alumnado cuando se enfrenta a redacciones académicas y no puede resolverlas. Es importante también tomar conciencia que los jóvenes, llamados actualmente nativos digitales, principalmente viven una etapa icónica que de una u otra manera sustituye la alfabética, debido a la creciente industria audiovisual, donde podremos encontrar una causa al denominado analfabetismo funcional, cuya evidencia mayor es la dificultad que tienen los jóvenes de afrontar discursos orales y escritos. Es importante también tomar conciencia que la competencia comunicativa incluye otros aspectos que van más allá de la sola competencia lingüística, gramatical, como el conocimiento cultural, la adecuación al contexto y a la situación comunicativa. Entonces, bajo esta perspectiva del texto escrito enfocado desde tres puntos de vista diferentes, la adecuación, la eficacia que debe tener este texto y la corrección gramatical, tenemos que decir que la escritura constituye un elemento esencial en el aprendizaje de una lengua, en la medida en que potencia su uso creativo, así como una mejor asimilación de las reglas formales que la definen y que precisamente en la escritura se verifican de un modo más efectivo que en la lengua oral. Asimismo, no hay medio más efectivo, preciso y extenso a la vez, que la escritura para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones y reflejar una reflexión profunda de nuestro mundo. Nuestros alumnos y cualquier persona que se dedica a trabajos netamente académicos tiene que entender que, dadas las circunstancias de competitividad a nivel global, se hace necesario el manejo adecuado de la escritura formal, sin que signifique, y acá sí quiero resaltar, sin que signifique la pérdida u ocultamiento de otras formas de expresión consideradas muchas veces por la escuela como incorrectas o elitistamente tomadas como malas, cuando solo se trata de usos de expresiones en contextos inadecuados. Redactar en forma adecuada ya no es una opción, sino una necesidad. La tarea para el profesor es ardua, es ardua en la lucha con las nuevas tecnologías al alcance de los alumnos. Pero yo creo que la situación es muy simple. Aquí no se trata de luchar. Hay que enseñar que es necesario adecuarse al momento y al periodo que se está viviendo. Es importante enseñar el discernimiento de actividades adecuadas para el logro de objetivos determinados. Quiero terminar mi disertación con un pequeño cuento de Zafra y Nayar Khan.
A ver si lo podemos leer. Dice así: cuentan que un maestro oriental estaba en la casa de una familia recitando una oración a un niño enfermo. Un amigo de la familia que observaba se le acercó al final de la oración y le dijo: díganles la verdad, unas palabras no van a curar a este niño, no los engañen. El maestro se volvió, lo insultó y le contestó gritando que no se metiera en el asunto. Este maltrato verbal sorprendió muchísimo al amigo de la familia, pues los maestros orientales nunca se alteran. Después se sonrojó, se alteró y empezó a sudar profusamente. Entonces el maestro lo miró con amor y le dijo: si unas palabras te ponen rojo, te alteran y te hacen sudar, ¿por qué no pueden tener el poder de curar? Es menester enseñar a nuestros alumnos el poder que tienen en sus manos, el poder del lenguaje que les abre puertas a mundos mejores. Solo hay que tener paciencia para esperar las demoras en los resultados de nuestros estudiantes. Gracias. Buenos días. Continuando con el seminario, vamos a hablar sobre los fundamentos lingüísticos de la redacción. Para ello, primero debemos entender que la redacción es un proceso que se produce a nivel escrito, a diferencia del habla, que es oral. En ese sentido, tenemos que distinguir entre dos niveles de la lengua, la oralidad y la escritura. El primero de ellos es auditivo, con sus reglas y características, mientras que el otro es eminentemente visual, por lo que sus normas también van a ser particulares de este código. Asimismo, por su parte, la escritura es una representación de la lengua oral. Al utilizar signos que nos van a permitir transmitir un mensaje, aunque con la particularidad de que va a ser perdurable y que al estar registrada en un medio físico estable, va a permanecer en el tiempo. Si observamos la imagen que está en el PPT, observamos un texto en latín de hace más de 2000 años, donde dice que, en el texto escrito, ¿no? El pueblo romano debe rendirle tributo al emperador Traiano. Evidentemente, esta imagen es una clara evidencia de que la escritura es perdurable y queda a través del tiempo. Esta característica hace que la escritura cobre una gran importancia en la comunicación. Evidentemente, la comunicación lingüística. No obstante, el código escrito por sí mismo requiere de normas que regularicen su representación para que sea legible y entendible. Desde los elementos que empleamos para la representación lingüística, como las letras, por ejemplo, hasta los patrones de ordenamiento de cualquier texto escrito, como son los signos de puntuación. Si también seguimos observando el texto, originalmente los textos se escribían sin separación de palabras y sin signos de puntuación. Así lo podemos apreciar en la imagen, donde todas las palabras están juntas, inclusive están escritas en mayúsculas, y no obstante, ahora utilizamos los signos de puntuación para indicar que en el habla se van a marcar con pausas, ¿no? Entonces, observamos ahí
probablemente los puntos no se visualicen, están en cada palabra, cada fin de palabra vemos un punto, ¿no? De esta manera, el surgimiento de la ortografía ha sido un suceso de vital importancia para la transmisión de la información, pues sus reglas impiden la incomprensión o los problemas de incomprensión que puedan surgir entre el escritor y el lector. Las reglas de la ortografía y la redacción, evidentemente, son las que van a dar a la escritura su razón de ser. Por eso, a continuación, vamos a mostrar algunas de las reglas más importantes, ¿no? Del uso, entre ellas, ¿no? Las del uso de las mayúsculas. A pesar de que en algunas ocasiones se permite escribir todas las palabras con letras mayúsculas, es preferible utilizar las minúsculas y dejar solo las mayúsculas cuando la regla lo indique. Como primera regla general, toda vocal mayúscula es susceptible de llevar tilde o cualquier signo diacrítico. Ahí vemos el ejemplo África, ¿no? Inicia en mayúscula, tildada, Perú, todas las palabras están en mayúscula, tildada, y antigüedad, ¿no? Donde vemos el uso de la diéresis. Aun cuando hay varios casos en los cuales deben emplearse en mayúscula, no debemos abusar de su uso y solo emplearlas cuando sea por norma ortográfica. Es lo que recomendamos, ¿no? O recomienda los manuales de ortografía. Uso de la mayúscula. Se usan mayúsculas en los siguientes casos, ¿no? ¿En qué casos podemos usarlas? En siglas y acrónimos menores de 5 letras, OEA, FIFA, CIA, USMP. En caso contrario, solo será mayúscula la primera letra, ¿no? Si es que pasan de estas, por ejemplo, en el caso de UNICEF, ¿no? Ya vemos que es mayores a 5 letras, o UNESCO, por su parte. En sobrenombres, apodos, seudónimos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Clarín, Greco, ¿no? Che, ¿no? En este caso, Che va entre el nombre y el apellido y pueden ir entrecomillados para diferenciar que es un apodo. En los nombres, en nombres propios geográficos, ¿no? Perú, el Cairo, el Amazonas, en este caso. En los nombres de los signos zodiacales, también vamos a usar mayúscula, Aries, Géminis, Sagitario, Leo, etc. En los nombres de edades y épocas históricas como Edad Media, la Antigüedad, Segunda Guerra Mundial, Revolución de Octubre, observamos mayúsculas también. Pero los adjetivos que acompañan a los sustantivos, como por ejemplo Revolución Francesa, Imperio Romano, ¿no? Se escriben en minúscula, en este caso francesa, romano, ¿no? Que están acompañando en este caso. No se usan mayúsculas en los siguientes casos. Por ejemplo, en los días de la semana, no debe usarse mayúsculas. Pero se escriben con mayúscula cuando forman parte de fechas históricas. Por ejemplo, Viernes Santo, Combate de 2 de Mayo, Primavera Negra de Cuba, ¿no? En los nombres de las religiones también va a ir en minúscula, ¿no? Va a ir en minúscula, catolicismo, islamismo, judaísmo. En los nombres de etnias, lenguas o gentilicios, ¿no? Los incas, los olmecas, el quechua, la lengua francesa, etc. En los títulos, cargos y nombres de dignidad, cuando acompañen al nombre propio de la persona, acá por ejemplo el presidente Ollanta Humala, el ministro Oscar Valdés. Caso contrario, no esté el nombre o Ollanta Humala, presidente, ya se usará al inicio la mayúscula. Pasando a otro fundamento básico para la redacción, en este caso, es la acentuación y dilación. El español es una lengua de acento libre. ¿Qué quiere decir esto? El acento prosódico de las palabras de esta lengua puede recaer en cualquier posición silábica, ¿no? A la última, penúltima o antepenúltima sílaba. La posición del acento prosódico en la palabra permite diferenciar los significados de palabras con igual estructura fonológica. Encontramos acá 3 ejemplos, ¿no? Que se diferencian, ¿no? En su significado.
La primera alude a un concepto y las otras dos, ¿no? Son conjugaciones del verbo terminar, en este caso término, termino, terminó, ¿no? Y tienen diferentes significados. Entonces ahí vamos viendo nosotros la utilización, ¿no? Del acento en este caso, ¿no? Del acento prosódico y respectivamente. Esto además hace que se diferencie entre palabras agudas, llanas y esdrújulas, como lo había comentado. Para marcar los acentos del habla se creó un acento, un signo diacrítico que cumpliera esta función, ¿no? Este signo diacrítico es la tilde y debería llamarse así, ¿no? Signo diacrítico, evidentemente tilde. Este signo, sin embargo, no se emplea en todas las palabras con acento prosódico, sino solamente en aquellos que presenten los patrones acentuales menos recurrentes en la lengua, de acuerdo con su ubicación en la palabra. De esta manera, nosotros conocemos desde nuestros primeros grados escolares básicos que nos han ido, ¿no?, enseñando el tema de las palabras agudas, llanas, esdrújulas, ¿no? Evidentemente ahí tenemos canción, adiós, mamá, comió, etc. Y podríamos encontrar otras, ¿no? Todas estas palabras agudas, ¿no?, con acento prosódico en la última sílaba, ¿no? Y siempre cuando terminen en N, S y vocal, ¿no? En el caso de las palabras llanas tendremos, ¿no?, con acento prosódico en la penúltima sílaba, terminadas en consonantes distintas a N, S y vocal, ¿no? Por ejemplo, ahí termina la última sílaba es nel, lis, tir, ¿no? Evidentemente terminan diferente y en diferente consonante de las que la regla lo permite para que puedan ellas tener, ¿no?, un acento prosódico y utilizar en este caso la tilde, ¿no? Se tildan todas las palabras esdrújulas, ¿no? En este caso, vamos, plátano, lingüística, esdrújula, avísano, ¿no? Llevan el acento prosódico en la antepenúltima sílaba. ¿Cuáles son los errores frecuentes de la tildación, ¿no?, que debemos evitar? Por ejemplo, el hecho de tildar los monosílabos, ¿no? Los monosílabos nunca se tildan. Por ejemplo, ahí tenemos ti, fue, dio, fe, guión, etc. He visto muchos ¿no?, errores en el aspecto de tildar guión, ¿no? Y aquí una explicación, ¿no? No interesa que haya personas que pronuncien guión como hiato y consideren que por ello es una palabra de 2 sílabas, ya que en realidad guión es un diptongo, pues la secuencia vocálica I, O siempre será diptongal, al margen de su pronunciación. Así pues, guión será siempre un monosílabo que nunca llevará tilde. Pues la escritura va a representar los fenómenos de la lengua, no las variaciones de la pronunciación del hablante. Posteriormente, ¿no?, vemos ahí la diferencia, de diferenciar la tilde en diacríticos. T, ¿no?, que es un sustantivo, ¿no?, a diferencia de T, que es pues un pronombre, ¿no?, y que no debe tildarse en ese caso, solamente cuando haga alusión al sustantivo, o en algunos verbos como de, se, ¿no?, y sé que no se tilda en pronombre. Más cuando es adverbio y que más no se tilda cuando es conjunción. Ahora, actualmente, por ejemplo, en solo, con tilde y sin tilde, ¿no?, actualmente la regla indica que no, o ya no debe tildarse, así funcione como adverbio o como adjetivo, ¿no? Entonces ahí eso ya es como que ya no debería tildar. Hay palabras que no llevan tilde en singular, pero en plural sí la llevan, ¿no?, debido a que se convierten en esdrújulas, ¿no? Volúmenes, por ejemplo, exámenes, ¿no? Estos algunas veces son algunos errores que uno va encontrando, ¿no?, en las redacciones, a veces que va revisando, etc. Las palabras terminadas en mente llevan tilde solo si el adjetivo del cual derivan la lleva, ¿no? Fácilmente, cálidamente, ¿no? Si yo digo seguramente, no va a llevar porque inicialmente la palabra no lleva tilde, ¿no? No va a conservar la que lleva al unirse con este morfemamente. ¿Por qué? ¿Por qué con tilde? ¿Por qué separado, no? El primero, en este caso, va junto y sin tilde cuando es respuesta, ¿no? Voy a la playa porque hay sol. Va junto y con tilde,
cuando es sustantivo, el porqué de tus tristezas, o dime tus porqués, ¿no? Va separado y con tilde cuando es pregunta. ¿Por qué llegaste tarde? ¿No? Es una pregunta, entonces ahí estamos usando nosotros la tilde, ¿no? Posteriormente, otro de los fundamentos que también ayudan, ¿no?, a nuestra mejora en el tema de la redacción son los signos de puntuación. Sabemos que para que un texto sea comprensible y legible debemos utilizar los signos de puntuación que conocemos, ¿no? El punto y seguido, el punto aparte, el punto final, la coma, comillas, puntos suspensivos, la raya, el guión, los paréntesis, ¿no? Y todos los signos que puedan englobar los signos de puntuación, ¿no? Para eso, sabemos que, por ejemplo, el punto se emplea para señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. No obstante, también se utilizan los siguientes casos, o sea, no solamente es para lo que anteriormente he mencionado, sino también se va a usar en las abreviaturas, como usted, señora, señor, doctor, por ejemplo, para separar los minutos de las horas, 8:35, ¿no? 8:35 horas. No, pero y los dos puntos se dejaron, no, también se usan, ¿no? En este caso estoy dando una opción. Para separar el día, mes y año, tenemos ahí una fecha especial. El 13 del 9, ¿no?, en este caso del 2006, para la ubicación de las emisoras de radio 89.7, ¿no? Sin embargo, no se usa punto en las siglas, ¿ya? No se usa punto en las siglas como tan, fija o en. El punto, otro de los signos de puntuación que también es de suma importancia es el punto y coma, y se utilizan en estos casos, ¿no? Los ejemplos los he puesto de otro color para indicar, y en el punto y coma también de otro color. En este caso nosotros tenemos dos proposiciones yuxtapuestas entre las que existe una estrecha relación semántica, ¿no? El gusto de las personas, en este caso, por algo, ¿no? Fernando está muy interesado en las matemáticas, punto y coma, está haciendo una separación, otra proposición. Andrés prefiere leer novelas históricas. Siguiente ejemplo, por ejemplo, estamos separando enumeraciones cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas o cuyos elementos presentan una posición. Cada grupo dirá un distrito diferente. El primero, a Los Olivos, punto y coma, ¿no? El segundo, a Santa Anita. Estamos separando otra vez la enumeración de estas expresiones complejas. El tercero, ahí falta, coma, a Villa María del Triunfo. Y el cuarto, ahí también falta la coma del PPT, a San Miguel, ¿no? Entonces, estoy haciendo esas aclaraciones. Vamos al último ejemplo de esta PPT. Pedro despilfarra su dinero mucho más de lo necesario. Por consiguiente, su ruina es una lógica consecuencia. Ahí tenemos nosotros las locuciones conjuntivas y oraciones extensas, ¿no?, que van a ser separadas por un punto y coma, ¿ya? Y otras de las locuciones que podemos usar, eso pueden ser pero, aunque, más, sin embargo, no obstante, por consiguiente, ¿no?, etcétera. La coma, ¿no? La coma cumple tres funciones principales. La primera es de separar componentes de la oración. Otra sería encerrar incisos o aclaraciones. Y otra que indico es, o que se muestra ahí, es indicar omisiones, sobre todo esas omisiones de formas verbales, ¿no? Así planteamos o mostramos la coma enumerativa, ¿no? La coma vocativa, la coma elíptica y la coma hiperbática, ¿no? Evidentemente, aquí quería resaltar que el significado está representado en la oralidad por una pausa, ¿no? Siempre empezamos a hablar y de repente paramos y ahí vamos nosotros dando a entender que estamos haciendo pausa, ¿no? Por otro lado, el significado, ¿no?, está representado en la escritura por una coma, ¿no? En la escritura el significado va a estar representado por una coma. Y ahí vemos, Ana se levanta temprano, limpia la casa, va al mercado, coma, ¿no?, cocina, almuerza y estudia por las tardes. La coma vocativa, ¿no?, que en este caso el vocativo, el profesor, coma, ya terminé el examen, ¿no?, podría ir al inicio, al medio o al final, ese vocativo. Tengo 5 hermanos mayores, ¿no? Ahí vemos Gina tiene 30 años. Y luego ya vamos a dividir el verbo, ¿no?, porque vamos a hacer uso de la coma. Efraín 28, Rosana 26, Renato 25 y Giovanna 20,
¿no? Entonces es una coma elíptica, estamos nosotros ahí haciendo la omisión, ¿no? de un verbo y lo estamos sustituyendo por la coma. Cuando su marido murió, Ana María quedó sola y desamparada. En este caso, estamos viendo que este es circunstancial. Cuando su marido murió, va al inicio de la oración, por ende se va a separar de una coma, ¿no? Por una coma, y finalmente vamos a tener Ana María quedó sola y desamparada. No llevaría coma en este caso, si la oración estaría construida de la siguiente manera: Ana María quedó sola y cuando su marido, Ana María quedó sola y desamparada cuando su marido murió. Pero al ver este movimiento en la estructura de la oración, nosotros utilizamos la coma y a eso se le llama coma hiperbática. Finalmente, bueno, vamos a tener en este tema de comas la coma aclarativa, la coma elíptica, coma positiva y coma versativa, que vamos a mencionarlo nada más y vamos a pasar los dos puntos. Se utilizan dos puntos en los siguientes casos, ¿no? Se usa antes de una enumeración, ¿no? De ella recuerdo dos cosas: su mirada y su voz, ¿no? Ahí estamos nosotros dando esta idea. El médico me aconsejó, ¿no? No comas abundante sal, ¿no? Se usa antes de citas textuales. Era muy responsable, pulcra, trabajadora, una gran mujer, ¿no? Se usa antes de un resumen o síntesis de un mensaje o pensamiento, ¿no? O cuando para poner, en este caso en los certificados o constancias y decretos o sentencias, ¿no? Se decreta, ¿no? Se otorga, se usan los puntos, ¿no? Más característicos, ¿no? Y creo que es el que más usamos y que no nos equivocamos, ¿no? En cuanto a la cohesión, textual, ¿no? Sabemos que la palabra texto viene del latín textum, que quiere decir tejido, ¿no? En ese sentido, los textos deben entretejerse como si se confeccionara pues una falda, una camisa, ¿no? De eso tendríamos que tomar, ¿no? Que queremos que nuestra ropa esté con un botón, a nadie le gustaría de repente estar sin botones, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros confeccionamos y tenemos que llegar a que nuestro texto sea claro y legible, ¿no? Por eso es que la cohesión en el texto se produce cuando organizamos nuestras ideas de acuerdo con los elementos léxicos y gramaticales que van a hacer más fluida la redacción. Para ello debemos procurar el uso de los conectores, por un lado, ¿no? Y por el otro los marcadores discursivos, en este caso. Los conectores son nexos que indican las relaciones entre las cohesiones, ¿no? Una oración 1, ¿no? Utiliza un nexo para unirse con otra oración 2. Los marcadores discursivos organizan el texto de forma global, ¿no? Por ejemplo, la oración o terminamos una idea y decimos en conclusión, debemos respetar los signos de puntuación, ¿no? Estaríamos ahí usando un marcador discursivo, ¿no? O en el primero, ¿no? Cuando utilizamos los conectores podríamos decir, hace frío, por lo tanto, estamos en invierno, ¿no? El primero conector, el primer ejemplo, en este caso. Bien. Otro ejemplo del uso del marcador discursivo, por ejemplo, sería en el estadio hay 45.000 personas, es decir, está lleno, ¿no? Ejemplos de ese tipo. Ahora, coherencia textual, ¿no? La coherencia en el texto permite, ¿no? El texto va a ser legible y comprensible, ¿no? Ya que le va a dar sentido a la información vertida y hará que sus ideas guarden relación entre sí, ¿no? Y acá hay algunas recomendaciones de que debemos considerar hacer buen uso de los conectores y los marcadores discursivos, pues le van a dar al texto los sentidos de causalidad, certeza, consecuencia y condición. Y ahí están nosotros, ¿no? En este caso podemos utilizar pues, ya que, puesto que, ¿no? Y certeza, además, de hecho, asimismo, consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, etc. También debemos considerar respetar las concordancias gramaticales de números, ¿ya? En este caso, aquí, decimos algunos amigos, ¿no? En este caso, número, y de género, primera parte.
Y los errores de este tipo son más frecuentes en enunciados pronominales. Ahí he puesto asteriscos, ¿no? Para, en este caso son agramaticales, ¿no? Porque no tienen muchas llaves. Está buscando el de la entrada, ¿no? Si sabemos que llaves es la llave, decimos, ¿no? Entonces tendría que decir que está buscando la de la entrada, ¿no? Por el género, ¿no? La llave femenina. Está buscando la de la entrada, debería ser. Entonces por eso que esta oración está mal, ¿no? La mayoría de personas permanecieron en sus casas, ¿no? Ahí deberíamos usar nosotros permaneció, ¿no? Permaneció. Bien, vamos a pasar. Finalmente, ¿no? Vamos a mencionar los vicios del lenguaje, ¿no? Que son usos o formas incorrectas de hablar o escribir, ¿no? Sean en la oralidad, ¿no? Y en la escritura. Tenemos los barbarismos, que es una degeneración, ¿no? De la categoría gramatical, los barbarismos, o una mala conjugación en el verbo también, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos aprobaste el examen, incorrecto, que debería ser aprobaste el examen. O otro sería la anfibología, ¿no? Un ordenamiento no modificado en el sustantivo, en este caso, ¿no? La estructura no está ahí. Por ejemplo, vemos medias para señoritas de cristal. Quizá acá hubiera quedado mejor decir zapatos, ¿no? En el ejemplo, zapatos para señoritas, para señoras de cristal, ¿no? Que es incorrecto y debería ser zapatos de cristal para señoras, ¿no? Entonces ahí hay algo que realmente es como que ¿qué quiere decir realmente, no? Un ordenamiento que al mover el sustantivo ya realmente no es comprensible. Pleonasmo o redundancia, ¿no? Hizo un guiño de ojo. Se supone que ya hacer un guiño no podemos hacer el guiño si no utilizamos el ojo, evidentemente, ¿no? En este caso. Entonces ahí va a ser ya una repetición innecesaria, ¿no? Innecesaria por el hecho que ya decir hizo un guiño es suficiente, ¿no? Finalmente, el vulgarismo, ¿no? Un uso de forma generalizada popularmente pero incorrecta, ¿no? Diabetes, ¿no? Realmente se dice diabetes, ¿no? Solecismo, ¿no? Solecismo. En este caso hubieron manifestaciones, y lo correcto sería decir hubo manifestaciones, ¿no? Y acá se da un error de la conjugación verbal, ¿no? Hubo, ¿no? Vieron, debería ser hubo, ¿no? Y también hay otros, ¿no? Como podrían decir habían, ¿no? Que es incorrecto, que debería decirse habían, ¿no? Habían muchas personas en la reunión, es incorrecto, ¿no? Debería ser había muchas personas en la reunión. Y finalmente, para cerrar la exposición, porque sé que es un tema bien normativo, ¿no? Y que a veces nos cuesta un poquito estar con las reglas, tenemos el arcaísmo, ¿no? El arcaísmo son realmente ya formas caídas en desuso. Caídas en desuso y que, ¿no? Pero en la antigüedad se usaban, ¿no? Existían. Entonces, tenemos ahí agora, ¿no? Y ahora usamos ahora, ¿no? O aiga, ¿no? Que ahora nosotros decimos haya, ¿no? Debería ser haya, ¿no? Pero antiguamente pues se usaba y se decía eso, ¿no? Pero por eso es que son arcaísmos, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero que les haya agradado la... Agradecemos a la licenciada Ana Raimondi y a la licenciada Silvia Porta, quienes nos han ilustrado con su enriquecedora ponencia, actualizándonos sobre la redacción en el siglo XXI. Continuando con el programa, pasamos a la rueda de preguntas. Para ello, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, solo tiene que levantar la mano y un personal de protocolos se acercará para entregar el quiz.
Buenos días, señoritas ponentes. No he estado desde el inicio del seminario, pero alcancé la parte donde la señorita Ana Cecilia, ¿no? Ana Cecilia Raimondi nos hablaba de la acentuación en las clases de palabras. Sabemos que se clasifican de acuerdo al acento de la voz en agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Lo que me llamó un poquito la atención, y no sé si de repente ustedes actualizaron, es que ella decía, que sí figuraba en el PPT, decía la palabra, por ejemplo, ¿no? Y mencionaba los ejemplos de las agudas, ¿no? Y de las graves. El acento prosódico, ¿no? Y van a acentuarse. En ningún momento le escuché decir acento ortográfico. Yo tengo, bueno, la concepción de que el acento prosódico es donde marcamos el acento de la voz, y mientras que no se grafique, será prosódico. Cuando ya lleva esa rayita oblicua llamada tilde, pasará a ser acento ortográfico. No sé si estoy en lo cierto, me gustaría que la licenciada nos me dé su opinión, por favor. Gracias. Bien, sí, evidentemente cada palabra va a tener un acento prosódico, ¿no? Va a tener, o en una sílaba determinada va a tener un acento prosódico. Lo que yo dije de repente es que se tiran las palabras agudas con acento prosódico en la última sílaba, ¿no? Entonces a eso me refería. En ningún momento he tratado de separar la idea de que son prosódicos, ¿no? Y van a llevar de repente a lo que hace la alusión la profesora. La idea acá es que las palabras agudas con acento prosódico en la última sílaba se van a tildar. Esa es la idea. Licenciada, pero al tildarse ya no pasaría a ser acento ortográfico. Evidentemente sí, va a ser acento ortográfico, ¿no? Pero siempre una palabra va a tener un acento prosódico y al tildarse ya es acento ortográfico. Sí, sabemos que en nuestro idioma español todas las palabras tienen una sílaba que suena más. Claro, y ese es el acento prosódico. Es el acento prosódico. Claro, pero y si ahí ya va, le ponemos, perdón, sí. Si ya le ponemos la rayita oblicua llamada tilde, ya pasa a ser un acento ortográfico. Sí. Yo creo que a los alumnos se le marca la diferencia. Claro, ¿no? sí. Porque habrán palabras, por ejemplo, como arroz, que la última sílaba suena más, por lo tanto es acento prosódico. Y no lleva tilde porque ya entra la regla ortográfica, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando ya está tildado, le diremos, bueno, acá lleva una tilde, una rayita oblicua sobre la vocal de la sílaba acentuada. Ajá. Y ya pasará a ser un acento ortográfico. Evidentemente. Yo creo que de repente eso faltó hacer la distinción. Por supuesto que creo que acá todos somos profesores de la especialidad de repente, y ya lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que hay que marcar eso para hacer la diferencia en los alumnos. Gracias. Claro, sí. Agradecemos a los participantes por sus preguntas. Prosiguiendo con el programa, invito a la... por aquí hay una pregunta. Bueno, soy un reportero escolar y mi pregunta es, ¿por qué ahora los jóvenes no respetan las reglas de citación en la redacción? Ya que esto perjudica tanto a las tecnologías en el uso del lenguaje. Gracias por tu pregunta, pero eso tendría que tener toda una respuesta que posiblemente sea tema para otro seminario, porque si nos vamos a la esencia del problema, es un problema netamente educativo y que tendríamos que rebuscar realmente ahí la propuesta. Yo te voy a decir exactamente lo que pienso con respecto al problema de que por qué los alumnos escriben como escriben, con faltas ortográficas. Hablo en un lenguaje, en un escrito formal, porque yo soy de la idea que el alumno, mientras satisfaga la expectativa comunicativa,
puede hacerlo de diferentes formas. Entonces hay que hablar no de incorrecto y correcto, sino de adecuado a un contexto determinado. Porque ahí viene el problema de la discriminación, que está muy acentuada en los colegios. Yo he trabajado años en centros educativos, creo que ahí me inicié, y posiblemente, me inicié enseñando a leer y a escribir a niños, así ese fue mi primer trabajo, cuando estaba muy jovencita. Y verdaderamente desde ahí se nota el problema, que los chicos no logran escribir como se les enseña, con las reglas gramaticales y ortográficas dadas por el profesor. Ahora tenemos un problema de encontrarnos en una tercera fase de la adquisición del conocimiento, donde los alumnos están a disposición constantemente de los avances tecnológicos, entre ellos el BlackBerry, el iPod, el iPad, las tablets, etcétera, las laptops, y que mayormente la comunicación que hacen, como les ofrecí en el PPT, es chateos. Y ustedes ya saben cómo chatean los alumnos. Y es una constante en ellos que, como yo ayer dictaba una clase, en la UPC, estoy dictando clase de nivelación de lenguaje, que es solamente de redacción, y le decía a los chicos que cuál es el problema, por qué ustedes redactan de esa manera, y por qué yo tengo que estar llamando constantemente la atención, que guarden el BlackBerry, que no lo utilicen en clase y que se dediquen a escribir como se supone están las reglas normativas. Y posiblemente el problema, como yo les decía, y gracias a la pregunta del niño, que es un problema educativo, que el profesor no se actualiza, o nosotros queremos convertir a los chicos y queremos hacerlos a lo que nosotros somos, a imagen y semejanza de nuestra generación. Y es un poco el trajinar diario y el problema, porque no podemos negar el avance tecnológico, no podemos negar las nuevas herramientas tecnológicas que ellos tienen a su alcance, y por lo tanto es un poco la adecuación que el profesor tiene que hacer a los alumnos. Ahora, por eso en mi exposición yo decía, una cosa es la redacción formal académica, que ahí sí hay una exigencia determinada, pero otra cosa es una expresión en cualquier tipo de lenguaje informal, coloquial, cotidiano, que los alumnos pueden hacer. Entonces ahí no debe haber una forma de enfocar correcto o incorrecto, porque nuevamente entramos, como lo decía al comienzo, a una discriminación dada que parte en el colegio, donde el alumno que habla mejor, entre comillas, tiene que dar el discurso final del año, y aquel que habla peor es aquel que nunca habla, o aquel que nunca presenta un escrito para ser publicado en el periódico mural. Entonces yo creo que acá el problema es fácil de resolver. El profesor tiene que adecuarse a las nuevas tecnologías y cambiar nuestra metodología, acercarnos al alumno. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente, acercarnos al alumno y utilizar sus propias herramientas para la redacción. Y que creo que ellos se van a sentir más cómodos al momento de redactar. Tampoco pensar que si yo les mando un escrito y que me lo presenten, me lo envíen a mi mail o lo publiquen en su Facebook, va a decir, internet o la computadora Word le va a corregir todos los errores, y nosotros sabemos que eso es falso. No es así, porque ya yo he tenido experiencias donde una alumna me presenta un escrito, va a mi asesoría y me dice, ¿me puedes corregir el texto? Y entonces ella creía que estaba muy bien, y ya feliz creía que yo le iba a poner el 20. Entonces me presenta el escrito y me dice, feliz, tengo 20, ¿no? Entonces yo leo y comienzo a corregirle las tildes. Y me dice, ¿cómo? No puede ser. Pero si esto me lo corrigió Word. Entonces yo le dije, ahí está tu error. Y el error de muchos alumnos que creen que Word le resuelve el problema. Y nuevamente ahí va la parte de concientización. Word no te va a corregir. Tú tienes que aprender las reglas para una escritura formal, para hablar, entre comillas, correctamente cuando tengas que hacer, porque se supone que tú terminas tus 5 años de estudios universitarios y vas a querer hacer una tesis. ¿Y cómo vas a redactar una tesis? Dentro de un ámbito académico. Ahora, si tú me dices
que yo puedo hablar como quiera, sí, claro que sí. Claro que sí, porque yo así como hablo con ustedes, yo no lo hablo con mi familia, yo no hablo con mis hijas, o con mi hija, o no hablo así con mis amigos. Ahí todo está permitido, y no está mal, y eso hay que entender, y les cuesta a los alumnos que hasta a veces tienen miedo de expresarse. ¿Estoy hablando bien? Tú siempre hablas bien, hasta el que dice aiga. Está hablando de acuerdo a su nivel sociocultural obtenido educativo. Porque si nosotros decimos que te dice aiga está hablando mal, nuevamente caemos en la diglosia, que es un fenómeno sociolingüístico, donde aquel que tiene el poder económico, político, social, que maneja el castellano, es aquel que sabe hablar. ¿Y los demás qué somos? ¿Y los que no saben leer y escribir hablan mal? ¿No? Entonces nuevamente insisto mucho en mis alumnos, y hoy día, disculpen, de repente estoy insistiendo demasiado en esto, pero hay que adecuarnos a un contexto determinado para que desterremos la discriminación que hay en nuestro país, aparte de la discriminación racial, que eso ya lo sabemos, pero la discriminación lingüística, y que los alumnos no se sientan frustrados ni se sientan menos al momento de hablar. Depende del contexto en el cual el alumno se encuentre. Si eso satisface tus expectativas. Para completar un pequeño detalle a manera de observación. Es cierto, el alumno trabaja en un contexto sociocultural. El alumno es influenciado por los medios de comunicación, por carteles, imágenes y por la tecnología. Pero es también interesante, y hace poco observé dentro de mis investigaciones, que en España, por ejemplo, en una universidad, los alumnos se han reunido y han solicitado a la RAE, a la Real Academia de Lengua Española, que incorpore estos famosos signos que presentó Ana Cecilia Raimondi dentro, porque ellos lo utilizan el 80% en su universidad, por no decir el 100%. Y por ser convención, y porque ellos sí lo comprenden, debe ser incorporado. Y surge la reflexión. Nosotros ahora hemos visto y conocemos los arcaísmos. Por ejemplo, mi bisabuelo decía, bueno, hijita, voy a la pulpería. La pulpería, yo me imaginaba un pulpo gigante que me iba a abrazar. No existe. Actualmente, sabemos que es una tienda para los abuelos que era la pulpería. Un arcaísmo. Actualmente estos arcaísmos, ¿por qué nuestra lengua, la actual, la que utilizamos cotidianamente en el aula, no puede pasar en algún momento ser un arcaísmo? Y lo que los jóvenes ahora utilizan en el smartphone, en el BlackBerry, puede ser en el futuro el lenguaje convencional. Es un análisis, una reflexión que quizás el tiempo nos dará nueva. Entonces las tecnologías perjudican el lenguaje comunitario. Mi pregunta es, entonces la tecnología perjudica el lenguaje como el chat. Como el chat. ¿Las tecnologías perjudican la comunicación? Esa es tu pregunta. ¿Sí? Mi respuesta es no. No perjudican. Únicamente, vuelvo a decir, no sabemos exactamente ahora si es un nuevo sistema, un nuevo código utilizado, todavía no ha sido clasificado, pero no perjudica la demanda comunicativa que tienen los jóvenes. Más bien ellos se sienten a gusto comunicándose de esa manera. Y entonces nuevamente acá viene el debate, ¿no? Hay que dejar que los alumnos cumplan un rol comunicativo. Ellos se están comunicando abiertamente y de manera efectiva. Y la respuesta creo que sí, se comunican de manera efectiva, logran el proceso comunicativo, pero que lo hagan en ámbitos coloquiales, de amigos. Entonces nuevamente vuelvo ahí a reforzar la idea, sí logra el objetivo de comunicar, pero cuando ya entramos al campo académico, no le vamos a permitir que escriban con esos códigos, con faltas ortográficas. Ya ese es otro ámbito que hay que cuidar, y que ellos tienen que entender la diferencia
que hay en un escrito académico 100% y en una comunicación informal, coloquial. Yo creo que eso está... ¿Tenemos otra pregunta? Sí, buenos días. Aquí quería hacer una aclaración con la cuestión de la tilde, del acento ortográfico, del acento prosódico que preguntaba. Lo que sucede es que todas las palabras en la lengua española, bueno, en las lenguas en general, pero hablando de la lengua española, tienen un acento prosódico, cuando fija la mayor fuerza de voz, como se dice coloquialmente, en una de las sílabas, digamos. Si yo tengo una palabra como canción, por ejemplo, sion tiene la mayor fuerza de voz, esta sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Sin embargo, al ponerle un acento ortográfico, o un acento gráfico, un acento escrito, que lo conocemos como tilde, decimos que está también llevando este acento ortográfico, ese acento escrito. Lo que no quiere decir que vaya a reemplazar el acento prosódico, porque el acento prosódico lo sigue manteniendo. Lo que pasa es que tenemos que hacer esta distinción entre el acento prosódico, que es en la oralidad, que es cuando nosotros hablamos. Si yo digo canción, va a haber una sílaba que tiene más fuerza que otra, pero en la escritura yo necesito marcar ese acento prosódico de una manera gráfica. Y entonces yo le pongo este signo que se llama tilde o acento escrito, acento ortográfico, en la vocal donde recae, que en este caso es la O. Sin embargo, si yo tengo una palabra como pared, pared no va a llevar tilde, pero sí lleva acento prosódico, ¿no? Entonces, la sílaba también va a ser aguda, pero no va a haber una marca gráfica a la cual yo le tengo que añadir. Eso sucede porque en el español solamente aquellas palabras que son las menos recurrentes en su forma, en su acentuación, van a llevar la tilde. En el caso de las agudas, aquellas que ya terminan en N, en S o en vocal, son las menos recurrentes, porque hay una gran cantidad de palabras agudas que no tienen este patrón, por eso no llevan la tilde. Y la otra cuestión que quería añadir también era que en este seminario que estamos hablando de la redacción debemos tener esta distinción, como había mencionado la licenciada Porto también, que hay una diferencia entre lo oral y lo escrito. La escritura ha nacido como una representación de la comunicación oral que tienen todas las lenguas, pero no todas las lenguas son escritas. Al tener la escritura esta posibilidad de que lo que nosotros estamos comunicando se mantenga en el tiempo, necesitamos hacerlo de una manera que sea comprensible. Además, como se mostraba en el texto en latín que mostró la profesora, es un texto que es muy diferente a como lo escribimos actualmente en español, porque en ese tiempo no se separaban las palabras, no había signos de puntuación como lo hay ahora. Y de igual manera las letras que utilizamos representan los sonidos que utilizamos en el habla, y tenemos que representarlos de una manera escrita. Si nos ponemos en el hecho de tener que representar por los códigos que utilicemos en la actualidad y que se utilizan, por ejemplo, en el chat o en las redes sociales, que son acortamientos de las palabras, digamos que eso lo emplea así un código muy amplio de adolescentes, de niños, inclusive ya de adultos. Pero estamos hablando que el español tiene millones de hablantes, cientos de millones de hablantes en distintos países, en distintos continentes además. Entonces, estaríamos perdiendo esa creación que tuvo la escritura, que es representar la lengua. Si yo pongo por qué con una X y una Q, no estaría representando en mi código lo que quiero decir, pero no estaría representando el sistema de la lengua, porque no estaría representando los sonidos. Y tengo que hacer una asociación de sonido y letra, de lo que suena P, representarlo con un signo P. Entonces, primero, si no llega a una difusión de todos los hablantes, que sea comprensible para todos los hablantes, va a ser muy difícil que esos códigos se generalicen e ingresen a un sistema, por ejemplo, a un diccionario, a un sistema ortográfico, o al sistema de la escritura de la lengua. Va a ser muy complicado, eso tendría que difundirse y generalizarse. Lo que pasa con los arcaísmos como aiga, que ahora se utiliza aya, es que sí representan, las dos formas representan la lengua, porque representan el sonido de la lengua. Aiga tenía 5 fonemas y la escritura también 5 letras, y aya, que ahora tiene 4 fonemas, tiene 5 letras, tiene 4 letras, perdón. En ese sentido, sí, sigue siendo una representación de la lengua, pero acortar palabras, por más que se entienda y que haya una comprensión, no está representando la lengua, por eso es más complicado. No sé si se la puede decir. Agradecemos a los participantes por sus preguntas.
Prosiguiendo con el programa, invito a la doctora Baumann para que realice la respectiva entrega del certificado a las ponentes por su participación en el presente seminario. Gracias. Asimismo, doy tiempo a la doctora Milagros para que dé las conclusiones de la exposición. Bien, esta mañana ha sido muy rica en cuanto a ampliar nuestro panorama referente a la lingüística, a la normativa, lo que entre comillas podríamos llamar lo que es el desaliento cuando vemos a nuestros alumnos que utilizan la tecnología y que muchas veces no los comprendemos, como en los primeros textos que nos mostraron, pero que de una u otra manera tenemos que ir comprendiendo que, al igual como la tecnología ha evolucionado, también la lingüística va a ir evolucionando. Soy especialista también en lengua y literatura. En mis inicios también he trabajado con alumnos acá en esta facultad, he dado cursos de lengua y he tenido esas oportunidades de poder analizar y saber también cómo piensan ellos, porque es importante, cómo se sienten ellos frente a esta problemática. Quizá para nosotros, esa frustración que pueden ellos sentir en un momento determinado, como mencionaba Ana Cecilia, cuando ellos creen maravillados que su texto es fabuloso, está conforme porque lo revisó Word, ¿no? Y otros detalles, como el tema de por qué quizá lo que actualmente, como mencioné, puede ser para nosotros no correcto, lo que realmente la RAE establece, y que en el futuro quizás también pasemos a ser parte de alguna de esas palabras, quizás de estos textos, parte de los arcaísmos, y la tecnología nos brinde de aquí a unos años, 13 años o más, podríamos ver que todo va cambiando y evolucionando. Entre las principales conclusiones, puesto que hemos visto vulgarismos, pleonasmos, tildación y muchos otros aspectos, voy a mencionar algunas de ellas. Actualmente es un desafío para el docente poder comprender y aceptar los nuevos códigos lingüísticos de los jóvenes. Es una frustración para los jóvenes no poder mejorar con propiedad la normativa lingüística en un entorno adverso a ellos. Las reglas de ortografía y normativa son la razón de ser de la redacción, y eso lo han marcado muy bien los docentes esta mañana. Es importante resaltar la diferencia entre la oralidad y la redacción. La primera es más flexible, mientras que la escritura es más convencional. Para marcar los acentos del habla se creó un símbolo, la tilde, como bien lo hemos resaltado, y se debe llamar así. Los monosílabos no se tildan, salvo el caso de la tildación de rima, como mencionaba. Los textos deben entretejerse, por eso deben ser claros. Para ello utilizamos los conectores y marcadores exclusivos. La coherencia en el texto permite hacerlo legible y entendible. Y finalmente, entre los principales vicios del lenguaje tenemos los barbarismos, la anfibiología, el pleonasmo, vulgarismos, solecismos y arcaísmos. A manera de ya concluir, deseo agradecerles a todos por esta mañana, acompañarnos y poder intercambiar ideas, poder también una experiencia enriquecedora. Es la primera vez que tenemos niños en el auditorio, y sobre todo niños que han tenido la iniciativa de realizar sus preguntas. Ellos son nuestros alumnos, son los jóvenes de aquí a unos 20 o 30 años que van a estar sentados aquí y van a tener muchos debates también lingüísticos, tecnológicos, diversos, frente a las problemáticas que para hoy nosotros pueden ser en el futuro. Gracias por acompañarnos, gracias. Saben que siempre la primera semana, el primer sábado de cada mes, realizamos los seminarios gratuitos en esta facultad, en el auditorio, en diferentes temáticas. Hoy hemos abordado la redacción, hemos venido abordando temas como online, tenemos temas futuros de Google, porque trabajar en la realización colaborativa, evaluación,
y otros interesantes. Gracias por Agradecemos a la doctora Milagros Guamán por sus conclusiones acerca del tema. De esta manera, llegamos al final de la reunión. No sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia en este lugar e invitarlos a las afueras del auditorio para disfrutar de un coffee break preparado para todos ustedes. Además, les recuerdo que se les hará entrega de un certificado. Hay una persona de protocolo que va a estar apuntándolos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, después de esta brillante ponencia a cargo de la licenciada Silvia Porta, ella se acerca aquí al canal de los eventos de la USMP Virtual, luego de hacer el proceso de las preguntas de los participantes. Bienvenida, licenciada Silvia Porta. Gracias. Han hablado acerca de temas muy interesantes con relación a la revolución, a la tecnología y sobre todo un análisis en cuanto a la influencia de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación, en el sentido de que los aprendizajes de esta nueva generación se ven influenciados precisamente por este aspecto tecnológico. ¿Qué opinión le merece lo referente? Bueno, en realidad la tecnología ha avanzado y las TICs que ahora se conocen, ¿no? Ya están en una vanguardia. ¿Por qué no? Enseñar, ¿no? O transmitir los conocimientos por ese medio, ¿no? Y más aún el tema de redacción, que es tan importante porque nosotros nunca pues, vamos a olvidarnos de escribir, ¿no? Y esto para impulsar también un poco del tema de la lectura, ¿no? No solamente en los medios ¿no? de la tecnología que actualmente están en boga, ¿no? Sino también para impulsar de repente a los alumnos a inscribirse de repente a diplomados, maestrías en todo en este medio, ¿no? ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, de que nuestro país tenga un premio Nobel de Literatura en la persona de Mario Vargas Llosa, pero sin embargo resulta muy negativo de que las nuevas generaciones no lean, por lo menos en lo que se refiere a los últimos estudios? A nivel de Latinoamérica, en el Perú muy poco se lee. Si usted fuera, por ejemplo, ministro de Educación, ¿qué medidas tomaría para impulsar la lectura de libros en el Perú? Evidentemente creo que todo viene de casa, desde la formación de nuestros primeros años escolares, ¿no? Desde niños debemos
impulsarlos a la lectura y a valorar de repente, ¿no? O ponerlo como ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿no? Es una figura que realmente ahora ha destacado, ¿no? En el tema de las letras. Y debemos pues impulsarlos en la lectura y ahora con los medios de comunicación que los niños ya prácticamente nacen, ¿no? Son niños virtuales, debemos impulsar el buen uso de los medios de comunicación de este tipo porque hay bibliotecas y hay libros que están incluso en internet, ¿no? Libros completos, y si de repente ya ellos no quieren acercarse a un libro físico, cosa que tampoco debería ser, ¿no? Sino siempre deberían trabajar en la cual, ¿no? Por lo menos buscar información en la internet, ¿no? Y leer tantas obras que ya se están publicando en internet, porque en internet hay bibliotecas abiertas para todos estos, ¿no? Impulsar eso, básicamente. También se encuentra, luego de esta brillante ponencia, la licenciada Ana Cecilia Raimonde. Queremos invitar a los micrófonos y a las pantallas de los eventos de la UCMF virtual. Bienvenida, Ana Cecilia. Gracias por invitarme a esta ponencia con un tema tan importante como es la relación en nuestros tiempos, y principalmente sorprendida por la presencia de los niños hoy día muy interesados en conocer los temas sobre relación. Cuéntanos un poco, Ana Cecilia, no sé si se pueden acercar un poquito más aquí hacia las pantallas de UCMF virtual. ¿Qué impresiones tiene, sobre todo tú, Cecilia, en cuanto a la lectura que se hace en el Perú? Preguntaba anteriormente a la licenciada Porta que el Perú tiene un premio Nobel don Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura, pero sin embargo las nuevas generaciones leen poco. ¿A qué se debe eso? Justamente el tema de hoy tiene que ver mucho con, y sería ya motivo para otra ponencia, otro seminario de lectura y las deficiencias que tenemos en lectura, justamente internacionalmente hablando, dadas las pruebas PISA, las famosas pruebas PISA, estamos en el último lugar en comprensión lectora, que abarca varios puntos, ¿no? Entre ellos la interpretación, el análisis, la crítica, la localización de temas dentro del texto, y que los alumnos lamentablemente no están muy bien calificados. La lectura como un elemento importante en la vida de las personas, creo que se tiene que manejar de otra manera desde pequeños, en los colegios, enfocando el lado creativo y el lado de gusto por la lectura, donde se le acerque al niño desde pequeño, pero con los textos que él quiere leer, no una currícula netamente impositiva, donde el profesor, por X motivos o por los motivos que ya han salido también a luz en la televisión, hay un acuerdo con las editoriales donde se les impone a los alumnos comprar ciertos textos que no están al alcance de los niños, ni tampoco reflejan, no hay una relación directa con la vivencia del alumno. Entonces el niño se ve forzado, crece con esa expectativa, esa perspectiva de la lectura forzada, tediosa, compleja, y no con el gusto que debería forjarse de pequeño, ¿no? Y que eso le va a servir para toda la vida, porque si al niño le enseñamos que la lectura es entretenimiento, no es una imposición, yo creo que el alumno no vamos a tener necesidad en las universidades de estar forzando al alumno a leer, sino eso va a ser como algo natural en su vida. ¿Y en qué medida consideras que las TIC pueden ayudar a facilitar estos aprendizajes? Nosotros como docentes venimos aplicando las TIC. ¿Ves con buenos ojos el uso de las herramientas de la nueva tecnología de la información y comunicación para facilitar los aprendizajes a los alumnos? Yo creo que sí. Justamente ayer hablaba con mis alumnos y les decía de que hay colegios que ya usan la pizarra a través del touch, y en universidades internacionales igual, pero que todavía tenemos ciertos colegios que siguen utilizando las tizas, las famosas tizas, y como decía ahora, es una adecuación que tiene que hacer el profesor frente a este torbellino de nuevas tecnologías, que no hay que tomarlo como algo negativo, sino que hay que enseñar al alumno que él tenga una manera adecuada de utilizar, y más bien nosotros lo que deberíamos hacer es explotar todo ese conocimiento que tienen los jóvenes y que nosotros más bien estamos aprendiendo de ellos,
para que la clase sea dada de otra manera, no a la ultranza pues, tradicional de la clase dictada únicamente la cátedra por el profesor y el alumno es el que escucha. Cintia, ¿qué piensas al respecto? Bueno, sí, las TICs, ya los profesores no podemos darle la espalda a estas nuevas tecnologías, todo lo contrario, innovar, ¿no? Como estrategias pedagógicas, ¿no? Incluirla en nuestra sesión de aprendizaje y darles pues, a los alumnos todas las formas para que ellos puedan utilizarlos, ¿no? Siempre y cuando guiándolos, ¿no? Sabiéndolos guiar, pues para que no vayan a distorsionar el buen uso de estas tecnologías, ¿no? Esto a nivel de estudiantes. Y vale comentar, ¿no? Que muchos colegios ya en la actualidad tienen internet, ¿no? Como otros no. Sin embargo, están aplicando, ¿no? Las TICs, ¿no? Pequeñas actividades que se aplican en clase o se les deja de tareas, ¿no? Donde ellos recurren a una página para que de repente haga un esquema, una elaboración. Entonces ya está yendo a la mano desde el colegio, desde niveles primarios, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño en un colegio en nivel primario y utilizo estas tecnologías, ¿no? Y bueno, también acá en la universidad con el diplomado en redacción, que realmente ser profesor del diplomado de redacción a mí me ha enseñado a creer que la educación virtual realmente sí funciona, ¿no? Queremos agradecerles tanto a Cintia Porta como a Cecilia Raimondi por acercarse aquí a las pantallas de los eventos de la UCMP Virtual y invitarles también a que continúen acompañándonos en este ciclo de conferencias y de seminarios que, como lo hemos programado, el primer sábado de cada mes. Muchas gracias por acercarse a nuestras pantallas y también al seminario gratuito para los docentes de redacción en el siglo XXI. Palabras finales de Cintia Porta. Bueno, impulsemos la lectura, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a redactar nuestros textos correctamente, como lo había dicho en la ponencia, ¿no? Tejer, y para tejer hay que nosotros implementar nuestros conocimientos y vamos a seguir adelante. Igualmente, Cecilia, queremos agradecerte por el tiempo y sobre todo por acercarte aquí a las pantallas de la UCMP Virtual y será hasta una próxima oportunidad, Cecilia. Igualmente, muchas gracias por haber invitado a esta ponencia y esperamos que se abran también otros seminarios de igual magnitud para que aprendamos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, yo soy William Vegaso Muro y queremos renovar nuestra invitación para el próximo mes de julio, oportunidad en la cual también estaremos con una interesante ponencia y transmitida a través de la USMP Virtual en estos eventos gratuitos dirigidos para la comunidad de docentes. Hola.